La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su radio actual 107.1 FM. También nos puede encontrar en las redes sociales de la Alianza Nacional y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada Alexia Pereira Casal para desarrollar el tema de hoy, el cual se titula Conservación de nutrias en Costa Rica. Alexia es bióloga tropical, técnica en manejo y bienestar animal. Está entrenada en monitoreo de nutrias para la Fundación Internacional para la Sobrevivencia de la Nutria, IOSF por sus siglas en inglés, bióloga y consultora para FIFCO y OET. Saludos, Alexia. Hola Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir a este espacio a hablar con nosotros y dar al público a conocer una especie tan bonita que debo admitir desde el principio es mi animal favorito, le tengo un cierto aprecio a las nutrias, entonces espero transmitirle todo ese amor por una especie nuestros radioescuchas. Totalmente, más bien muchísimas gracias por la invitación. Y claro, siempre que se pueda hablar de nutrias hay que hablarlas, como no, son tan lindas y definitivamente son en mi top 5 de especies favoritas también. Ok, genial. Alexia, para conocer un poquito el Ujú, trasfondo suyo, profesional, em, ¿cómo ha llegado usted a trabajar con nutrias, creo que con otros mamíferos ujú, también, ¿verdad? Desde ujú. su formación en la universidad o diferentes proyectos. Claro, bueno, siempre quise ser bióloga y especialmente quería ser marina. Ya una vez en la Universidad Nacional empecé a meterme más por el área tropical, el área de gestión, manejo de animales. Siempre sí, supe que quería trabajar con animales y empecé un técnico, ese técnico de gestión, de manejo y bienestar animal. Llegué a las nutrias porque justamente en el centro de rescate en el que estaba trabajando, una colega me dijo de una invitación del grupo de IOSF que estaban haciendo una capacitación a nivel de Centroamérica y México para personas que querían enfocarse en la conservación de nutrias. Pues mandé un par de correos súper anuentes a que estuviera ahí, entonces logré ir a México a esa capacitación que duró una semana. Fue increíble, fue muy interesante porque habían personas de todo Centroamérica y de México. Justamente era yo con otra colega aquí de Costa Rica y las únicas de Costa Rica, de hecho, y bueno, entonces fue como mucho, ver a saber en profundidad cuáles especies hay, cómo es la ecología de estos animales, y también qué son los retos y los desafíos que están viviendo estas especies a nivel mundial y luego ya ahora sí un poquito a nivel del trópico, porque aquí en Centroamérica tenemos la única especie que es la Lontra longicaudis o nectens, y esta especie tiene sus desafíos bastante grandes, diferentes a las demás. Entonces es muy chiva porque al final terminé siendo bióloga tropical, pero con la nutria logro meter las dos cosas, ¿verdad? El mundo marino con el mundo terrestre. Y qué mejor que trabajar con ríos, ¿verdad? Porque a veces creo que los ignoramos un poquito y la nutrias es como esa especie sombrilla que nos permite como realmente ver un poco más allá de lo que está pasando y tal vez las personas al verlas tan tiernas también pueden sentirse un poquito más enternecidas a ayudarles. Claro, claro. No, más bien durante el programa y más adelante vamos a hablar más de esta fundación, ¿verdad? De todo este grupo de Ujú. personas que trabajan tanto a nivel internacional como aquí, con su trabajo con nutrias. Pero em, también tenemos que partir definiendo, ¿verdad? ¿Qué es una nutria? Y explicando bien, Ujú. porque yo sé que todos han visto alguna nutria en fotos de internet, en Sí. camisas, en dibujos,
Pero siento que hay un gran desconocimiento, ¿verdad? De las que tenemos aquí, bueno, de la especie que Ujú, tenemos aquí, de cuáles son las que están en otros lugares. Se ha hecho muy famosos estos videos de nutrias en hogares, ¿verdad? Que eso es todo otro tema que podríamos tocar ujú, adelante. bastante. ¿Qué más? Ah, bueno, y que aparte, como usted menciona, es una especie muy carismática, bonita, que se puede Ujú, utilizar como toda una bandera para trabajar en la conservación de los ríos. Este programa está ujú, enfocado en eso, ¿verdad? En que los ríos lleguen sanos al mar y claro, ojalá pudiéramos utilizar o abordar todas estas especies ujú, como un medio, una herramienta para la conservación. Entonces, Alexia, por ¿qué tal supuesto. si empezamos a definir qué es una nutria, ¿verdad? Como con cuáles Ujú, otras están emparentadas, cuál es la que está en Costa Rica, en qué parte de Costa Rica las podemos encontrar principalmente? claro, claro, por supuesto. Bueno, empezando desde cero, una nutria es un mamífero que tiene una vida semiacuática. Usualmente aquí he escuchado mucho que les decimos perro de agua, ¿verdad? Entonces es un mamífero alargado, con una cola bastante bien definida, patitas cortas. Si les vemos, tienen una carita corta también, demasiados bigotes, orejitas chiquititas. Tienen patas que de hecho tienen como esa membrana que les permite nadar mejor, ¿verdad? Y en este aspecto también vienen de una familia muy particular que sería la familia de los mustélidos. Esta familia de mamíferos los hace muy únicos ya que ellos utilizan el olor para comunicar, de verdad. Claro, nosotros también utilizamos olor, por eso nos encanta ponernos perfumes y desodorantes, pero para las nutrias es sumamente importante. Ahora, pensemos un poco sobre cómo es ser nutria, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, tenemos patitas cortas, cola larga y estamos en ambientes semiacuáticos. Imagínense en lugares como La Fortuna, Sarapiquí, partes tipo Osa, en donde hay muchísimos canales de agua, inclusive tortuguero, y entonces estamos navegando, moviéndonos, nadando, inclusive bajando al suelo, buscando mejillones o ostras para abrir, cangrejos o pececillos. Las nutrias van a alimentarse de todos estos animales, ¿verdad? Marinos, ya sean camarones, este, y bueno, ahorita no se me ocurre más, pero sí, entonces ellas son carnívoras por la mayoría del tiempo, también pueden llegar a aprovecharse de frutos caídos o semillas caídas al río, y sin embargo, usualmente no se les ve mucho porque ellas suelen ser excelentes en su olfato, ¿verdad? Llegan a reconocer a los humanos desde muy lejos, entonces se van a ocultar o inclusive escucharnos. Y anteriormente dije que son muy importantes para ellos lo que es el olfato, ¿verdad? Ya que de esta forma a través del río ellos van a poner sus heces para marcar su territorio. Entonces los otros individuos van a poder reconocer el olor de los otros individuos y saber, ok, ese es el territorio de ella y ese va a ser mi territorio. Entonces, pues sí, las nutrias vamos a poder encontrarlas a través de todos estos sistemas riberinos, ¿verdad? Siempre asociadas al agua. Si el río empieza a estar muy contaminado, ellas van a buscar parte de la cuenca que esté menos contaminado. Y eso es algo muy importante de la nutria, ¿verdad? Y por eso es que hablamos tanto de que son especies sombrilla o bandera, porque en ese aspecto ellas nos comentan, ellas nos dicen si un espacio está contaminado o no. ¿Y cómo es que nos dicen? Pues con su presencia o con su ausencia. No sé cuántos de nuestros radioescuchas o los que están sintonizándonos hoy puedan decir que han visto una nutria, ¿verdad? Casi no es tan común. Y me pregunto si tal vez hace 40 años, donde no habían tantos pesticidas en nuestro país, tal vez era mucho más común observarlas. Entonces, el no tenerlas ahorita presentes, pues es más bien muy alarmante. Nos están diciendo que los ríos están sucios, están enfermos, ¿verdad? Sí, muy buena explicación de esta especie como una de indicadora. Es un tema que hemos tratado Ujú, en diferentes programas con diferentes grupos taxonómicos, ujú, pero que en una especie como la nutria es bastante notable por ser un mamífero que consume ujú. presas bastante grandes, ¿verdad? Otros vertebrados. Y como usted nos menciona, si aparte de que el río está contaminado, que tal vez no existe mucha cobertura en sus alrededores, donde puede utilizar Sí. refugios, ¿verdad? Para evitar depredadores. Y además sus presas
están disminuyéndose por sobrepesca, por contaminación, por diferentes usos. Ahí donde se va a notar más claro, ¿verdad? La ausencia o presencia Ujú, de esa especie. Este, de hecho, mi por siguiente pregunta supuesto. era con Ujú, respecto a sí. las amenazas, porque este año salió un estudio que fue desarrollado en los años anteriores, principalmente el año pasado, 2023, de la Universidad Nacional, en las que se analizaban partes de nutrias, ¿verdad? Principalmente heces, para Ujú, encontrar la influencia de los fármacos, ¿verdad? Y recuerdo muy sí. bien en alguna noticia que sacó la Universidad Nacional, una frase muy interesante que decía que no era que las nutrias iban a la farmacia y compraban esos medicamentos y se los consumían, ¿verdad? Sino que Ujú, hay todo un trazo, ¿verdad? Hay toda una, ujú, de malas prácticas, una evidencia de nuestra contaminación a los ríos claro. de esta especie, ¿verdad? Entonces, podríamos ahondar un poquito más en qué amenazas Sí. enfrentan las nutrias, Alexia. Claro, claro. De hecho, justamente este tema que mencionas es algo que habíamos hablado el año pasado en el Día de la Nutria, que tuvimos un evento en el Clodomiro Picado en la UNA. Y sí, justamente, no vamos a ver nutrias haciendo fila en la farmacia de la caja, ¿verdad? Es que lo que está sucediendo es de que el mal manejo que recibimos de nuestros medicamentos o inclusive de los antibióticos está llegando hacia los ríos. Y es que el agua es vida, ¿verdad? Sabemos mucho, mucho que el agua es el disolvente universal. Entonces, por ejemplo, en este aspecto podemos hablar como de cualquier fármaco que consumamos. Ese fármaco tiene una cantidad de fármaco, ¿verdad? Ya sea el ibuprofeno, que a mí me pasa que tengo que tomar mucho por dolor de espalda. Puede ser 500 miligramos, 500 gramos, y en este aspecto no todo ese porcentaje mi cuerpo lo va a absorber, cierto porcentaje lo va a excretar por medio de la orina, y luego a dónde llega esa orina. Y si estamos utilizando pesticidas en nuestros cultivos y luego cae la lluvia y esos pesticidas con la lluvia caen y llegan eventualmente hasta el río, ¿verdad? Por medio de de la escorrentía. Correcto. Entonces, esos pesticidas llegan eventualmente al río. Entonces, algo está sucediendo y es que estamos también usando excesivamente los antibióticos. Muchas veces el médico nos dice que tenemos que tomar un antibiótico por 7 días. Muchas personas tal vez ni siquiera llegan a esos 7 días porque creen que ya el tercer día se sienten bien, pero luego, ¿verdad? Llega un peor problema, una peor infección, pero no solamente estamos usándolos para nosotros, para las enfermedades, lo agregamos a los jabones, lo agregamos al ganado, lo agregamos para inclusive prevenir enfermedades, es que ni siquiera lo estamos utilizando de una forma ya porque es el último recurso, ¿verdad? Entonces, todos estos fármacos que ni siquiera tienen la concentración adecuada por el peso y volumen de una persona, llegan a inclusive solamente ser cierta cantidad absorbida y luego excretada por nuestra orina. Y eso llega eventualmente a los ríos. Entonces, una vez que estos compuestos ingresan a sus sistemas riverinos, pues toda la cadena trófica se va a ver impactada, ¿verdad? Porque inclusive los macroinvertebrados que lo absorben, ellos van a bioacumularlo, ¿verdad? Sabemos que nosotros eh, bioacumulamos cosas en nuestros tejidos, ya sea, bueno, por ejemplo, la grasa se acumula, ¿verdad? Pero luego también vemos que van a acumular metales pesados. Hace muchos años, ¿verdad? Tal vez el siglo pasado estábamos acumulando asbestos en nuestro cuerpo, ahora la problemática es el plástico, entonces estos macroinvertebrados bioacumulan estos fármacos y eventualmente quien se come el macroinvertebrado y quien se come el depredador y así vamos subiendo a la escala ¿verdad? De la pirámide alimenticia, eventualmente llega a las nutrias. Y las nutrias, porque andan comiendo un poquito de todo, ellas son las que bioacumulan más. Y por eso es que vemos que ellas están siendo impactadas también indirectamente, ¿verdad? Porque de nuevo, no las vemos en la caja pidiendo antibióticos, sino que simplemente por como estamos haciendo un derroche, porque creo que esa es la palabra, es un desperdicio de los fármacos, ¿verdad? De la medicina que tenemos, eventualmente llega a ellas. El IRET, creo que eran las chicas de ahí, ajá, está haciendo esta investigación y se dieron cuenta que efectivamente las nutrias de la cuenca de Peñas Blancas están teniendo bioacumulación de antibióticos y pues no sabemos qué le está haciendo a las nutrias,
si ellas están enfermando sin ni siquiera poder recuperarse porque tal vez ya tienen una resistencia antibacteriana y no sabemos qué va a seguir sucediendo en ese aspecto. Entonces, creo que esto también no solamente concierne a los ríos y a la nutria, también sino es una alerta para la salud pública, porque el derroche de medicina que estamos haciendo es muy triste. Dentro de otras problemáticas que está enfrentando la nutria, y una de las más grandes sería, y creo que estarías de acuerdo conmigo, es definitivamente la pérdida de sus hábitats, ¿verdad? No solamente en aspecto de que el hábitat se está viendo contaminado por pesticidas, como por ejemplo cerca de las piñeras, todos esos plaguicidas deben de caer por la escorrentía hacia los ríos, sino también porque estamos cada vez talando más cerca de los ríos, las cuencas se están desarmando, y una problemática que yo realmente no había pensado tanto como hasta muy recientemente es cuando desviamos al río para entubarlo y utilizar su energía, ¿verdad? Para pues la electricidad, ¿verdad? Y es que hace un par de semanas fui al Cañón del Virilla, una parte en particular en el río, en Belén, y caminé por el cañón, Jonathan. O sea, era ese cañón gigantesco y, y estaba vacío. O sea, pasaba cierta cantidad de agua, pero estaba vacío y yo solo me imaginaba hace 100 años cuánta cantidad de biodiversidad estaba ahí, que si habían nutrias jugando, cazando, que si pasaba el jaguar a tomar agüita, ¿verdad? O sea, estaba vacío, un cañón gigantesco y claro, es que lo hemos utilizado para obtener más energía, ¿verdad? Y es súper válido porque los humanos lo ocupamos, las personas ocupan estudiar, ir a la oficina, etcétera, pero también estos seres necesitan de esos ecosistemas, ¿verdad? Y, y es muy triste ¿verdad? Que a veces el ser humano se sobrepone por los demás y dice, ah, sí, todos estos recursos me pertenecen, cuando en realidad nos pertenecen. Todas las vidas que existimos somos súper válidas e inconmensurables y las nutrias no están detrás, tienen todo su proceso evolutivo maravilloso. Y por último, otra de las amenazas que enfrentan a nutrias, aparte de lo que es la bioacumulación de fármacos en sus cuerpos, la contaminación de sus ambientes, la pérdida de hábitat, sino que también está la caza ilegal de ellas. En Costa Rica muy pocas veces lo he escuchado desde que estoy en este tema, sin embargo es algo que a nivel mundial sucede y como lo mencionaste al principio, las personas pues las quieren como mascotas porque son preciosas. Sin embargo, como técnica de manejo y bienestar animal, tengo que decir, a veces ni siquiera nos damos un buen manejo a nosotros mismos como humanos. No podemos pretender dárselo a una nutria que necesita estar nadando y necesita esas necesidades fisiológicas y de comportamiento que solamente su ecosistema le puede brindar. Entonces, espero que en Costa Rica no sigamos así, ¿verdad? Con esa tendencia de que no las estamos cazando para hacerlas mascotas ni para venderlas en el mercado negro. Sin embargo, es algo que siempre hay que alertarle a las personas, que no está bien, que en nuestro país es completamente ilegal tener animales silvestres como mascotas y que jamás, nunca en la vida vamos a poder compensar sus necesidades fisiológicas y de comportamiento en una casa o en un recinto o en un zoológico o centro de rescate. No sé si Sí, te sí. queda alguna duda No, de no, esas bastante, larvas. bastante amplio. Y con este último tema, muy interesante el pensar que ni siquiera como sociedad somos buenos cuidando animales domésticos, perros y gatos. Recientemente se han visto casos en noticias de maltrato animal, ¿verdad? En cuanto a perros y gatos. Ahora con animales silvestres que requieren hábitats mucho más grandes, las nutrias recorren kilómetros de kilómetros al día, ¿verdad? Ujú. Buscando alimento, buscando hábitat. Entonces, ¿cómo quisiéramos meterlos en unos cuantos metros cuadrados? Sí. Ojalá, como dice usted, que esa tendencia en Costa Rica siga así, de que Ujú. no existe esto y tal vez apoyar más campañas de Ujú. pertenencia, o sea, iniciativas como lo que Sí. ahorita más adelante vamos a hablar, Club de Nutrias y demás, para que Sí. nuestros niños, nuestros jóvenes aprecien una especie que hay aquí en Costa Rica, no los capibaras, ¿verdad? Y que tratemos de Sí, ir a los parques nacionales, a los bosques, a los ríos, a observarlas, a sacarles fotografías, ¿verdad? Todo este tipo claro. de iniciativas
para que sintamos esa pertenencia con ellos. Con lo que decías de esto ahí en el Virilla, bastante triste y es toda una Ujú, discusión y una preocupación a nivel mundial que es el caudal ecológico, ¿verdad? O lo que se debe ujú. mantener siempre. Entonces, de más que todo, también es una preocupación de cómo se hacen los proyectos, es no es ir en contra del desarrollo, sino de hacerlos de una Sí, manera más sostenible y regenerativa, más ¿verdad? sostenible. En Ujú. la cual se puedan tomar en consideración la vida de otros seres vivos, no solo la nuestra, como Claro, usted menciona. claro. Entonces, Sí. no, muy amplio todo esto de las amenazas. Quisiera aprovechar que usted mencionó el Día de la Nutria, porque qué bonito resaltar una especie y como hablábamos, bandera, vindicadora, ¿verdad? Ujú, Carismática, para celebrarla. ¿Cómo han sido los años que se ha celebrado o si solamente fue al año pasado el primero? ujú. ¿En qué lugares se hicieron actividades y como qué iniciativas de Ujú. conservación conoce usted que se están desarrollando en Costa Rica con la especie? Claro, claro. Bueno, el Día de la Nutria es un día que propone IOSF, ¿verdad? Ya la agencia internacional, y es el último miércoles de cada mayo. En ese aspecto, bueno, ya que yo recibí el entrenamiento a finales del 2023, me puse las pilas y lo hicimos para el mayo de 2024 y lo logramos hacer en 2 sitios presencialmente y un concurso de arte de forma virtual con el Instagram de nosotros. Entonces, pues todo inició porque el año pasado empecé la licenciatura en la nacional y puse varios posters de ¿te gustan las nutrias? ¿Quieres ser parte del club de nutrias de la UNA? Y mucha gente se unió y de ahí empezamos a pensar como, ok, queremos hacer algo para el Día de la Nutria, pero ¿qué? Entonces una colega, Hillary, fue como, yo tengo un contacto en Tortuguero, podemos hacerlo ahí. Y yo, ok, démosle. Entonces lo logramos coordinar todo en un par de meses y nos fuimos hasta Tortuguero. Tuvimos patrocinadores y todo, el SINAC de Tortuguero es súper amable, que de hecho de nuevo tengo que agradecer a todos los empleados del SINAC de Tortuguero que nos ayudaron un montón. En este caso, pues hicimos una noche que fue de capacitación para los guías turísticos de la zona y todo el día siguiente, que fueron charlitas de personas de la comunidad y también como de centros de investigación de Tortuguero que están haciendo investigación de nutrias. Fue muy, muy interesante. De hecho, tuvimos un cierre con la Asociación de Música de Estudiantes, que los chiquillos tocaron y cantaron, fue muy bonito. Y luego, ya ahora sí, propiamente el último miércoles de mayo del año pasado, logramos hacer todo un día de conversatorio, bueno, de exposición de temas de investigación de tesis en la Nacional, en el Auditorio Clodomiro, que de hecho participaste y fue muy lindo porque se hablaron, o sea, digamos, fue muy académico y es muy importante para los estudiantes de las universidades, ¿verdad? Que tengan los datos científicos, porque sin datos científicos, pues estamos con los ojos vendados. Entonces fue muy interesante. Este año no logré crear ningún evento. Ah, bueno, el año pasado ya finalmente también hicimos el concurso de arte, ¿verdad? Que la gente hizo dibujos y todo, participó mi hermano, participó varios amigos, y ahí logramos hacer varias entregas de regalías, de premios. Eso fue con Mariela y ya este año no logramos hacer ninguna actividad. Mariela, que era la otra colega que fue al seminario, ¿verdad? Al entrenamiento, ella ahorita trabaja en Tirimbina, ella es la bióloga de Tirimbina, entonces creo que este año ella sí logró hacer una actividad, pero claro, somos personas muy ocupadas, entonces este año no logré hacer ningún evento y espero que sí para el próximo año volver a hacerlo, tal vez inclusive hacer otro concurso de arte que sería muy bonito. eh, y tal vez ojalá en Tortuguero, porque llegaron varios niños, varios chicos adolescentes también, y se notó que tanto los niños, las niñas y los adolescentes lo disfrutaron bastante. Y nos comentaban un montón de cosas que ellos lo veían, que veían cómo jugaban las nutrias, ¿verdad? Entonces como que es muy lindo que ellos sí tengan ese sentido de pertenencia, porque Tortuguero hasta el momento no parece estar tan contaminado, aunque sí nos dijeron que hubo un antes y un después de cuando una piñera se instaló ahí hace un par de años. Entonces que el después es de que ahora ven menos nutrias.
pero sí, un día de la nutria es excelente porque de esa forma podemos comentarle a las personas como, hey, feliz día de la nutria. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, son nutrias. En Costa Rica y tenemos nutrias, Sí. ¿verdad? No, no son focas, son nutrias. Sí, Entonces, como les decía al principio, hay un montón de ajá, desinformación, confundiéndolas con los castores, con las focas, con un montón de otros animales de sí, otros países, ¿verdad? Entonces, qué sí, bonito que se total, hagan sí, estas actividades. entonces Más es muy bien, bueno. Ujú. ojalá podamos coordinar o hablar para el próximo año en conjunto con la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Claramente es un tema que nos Claro, interesa bastante y hay un montón hay toda una red, hay todo un cuerpo de personas apoyándose, que son los observatorios ujú, ciudadanos del agua. Entonces, por ahí se ok, pueden idear cosas, por ahí se pueden idear cosas y bien bonito. Y ok. me parece interesante esto que usted comenta de los niños de Tortuguero, porque yo la mayoría de niños o jóvenes que he visto o he hablado en Costa Rica sobre esta Ujú, especie, del Valle Central, no sé, otras regiones, Pacífico Central, Norte, no conocen tanto que hay nutrias en Costa Rica o que es una nutria, pero qué sí, vacilón que en Tortuguero ellos sí lo tengan un poco más presente, ¿verdad? Porque es el diario vivir claro. y lo pueden ver. Claro, sí, por supuesto. Qué dichosos, ¿verdad? Que tengan ese gran privilegio de poder observarlas en su ambiente natural. Y es que lo triste de cómo estamos perdiendo especies es de que como no sabemos qué hay o qué había antes, entonces no sentimos el peso de lo que perdemos, ¿verdad? Y más ahora las personas que viven mucho tiempo en ciudad, que no salen a entornos naturales, que no tienen no, ya sea que o en su ambiente no les ingresa información naturalista o simplemente no saben buscarla o no les interesa, tampoco sienten la pérdida de toda esta biodiversidad. Entonces, sí, definitivamente tener un día de cualquier especie de la nutria es muy importante para, ¿verdad? Abrir un poquito la ventana y decir, hey, hay un mundo allá afuera, hay ríos vivos, salga, pajaré, Ujú. respire, tome el agua del río, ¿verdad? Sea parte, sea animal otra vez, no sé, eso es muy importante recordar. Ujú. Sí, y también aprovechar que hay, bueno, y hablar de dos proyectos que existen, Ujú, hay naturales, con la tecnología como un ujú, gran apoyo, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en una generación en la cual no podemos hablar sin mencionar la claro, tecnología, ¿verdad? Entonces, usted ahora nos decía que sí, que lamentablemente hoy día es muy difícil ver registros de nutrias, ¿verdad? Son muy elusivas en las ujú, horas en las que andan, cuando están bajo el agua o metidas en alguna partecita en el bosquecito, en las orillas. Pero cuando se dan estos eventos deberíamos registrarlos al ser una especie tan rara, ¿verdad? claro, Este, hay una aplicación, por ahí le hemos mencionado en algunos momentos que se llama iNaturalist o Naturalista. Y ujú, dentro de esa aplicación hay proyectos, ¿verdad? De diferentes grupos. Hay dos específicos que conozco sobre Nutrias, que es el que usted creó en conjunto con la fundación, ¿verdad? Que es Nutrias de Centroamérica. ujú, Y hay ujú, otro más reciente que es Nutrias de Costa Rica. Entonces, también ujú. automáticamente cuando suban esas observaciones se van a ir a esos datos. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo eso nos ayuda, cómo la ciencia ciudadana nos ayuda a reportar esta especie Claro, tan bonita. por supuesto. Bueno, primero que todo, sí, la tecnología es magnífica y de lo contrario no estaríamos, ¿verdad?, conectados ahorita y llegándole a todos nuestros radioescuchas. Y pues es una gran herramienta. Entonces, esas herramientas de iNaturalist nos ayudan mucho a que personas que están en su día a día puedan reportar avistamientos, ¿verdad? Que bueno, y está bien, usted y yo somos biólogos, salimos al campo, todos los días vemos algo diferente y súper viable, pero una persona que tal vez está de camino a su hogar y ve tal vez un animal atropellado o tal vez ve una especie que le parece muy interesante y la reporta, le ayuda a otras personas a saber dónde están esos individuos. Entonces, con respecto a la nutria, cuando una persona común y corriente que tal vez no es ni siquiera científico o biólogo y reporta sobre que vio una nutria viva o la vio atropellada o lo que sea, nos ayuda a nosotros a ver en dónde están esas especies, ¿verdad? Esos individuos y de esa forma, ya sea tanto a nivel de las alianzas naturalistas o también en la academia, en las universidades o inclusive a niveles más altos como
pues de gobierno nos va a ayudar a poder darle un mejor manejo a lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita que está pasando mucho este tema de las electrocuciones de fauna silvestre, cuando las personas lo llegan y lo reportan en iNaturalist o cualquier otra plataforma, ayuda a que nosotros veamos en dónde está habiendo un punto caliente de electrocuciones, un punto caliente de atropellos, y de esa forma gestionar mejores, pues, manejo de los recursos, ¿verdad? Que ocupamos un paso vial de fauna, ocupamos un paso vial aéreo de fauna también. Entonces, con las nutrias en ese aspecto, el iNaturalist que hicimos de Nutrias de Centroamérica fue realizado por mis colegas del entrenamiento. Ese no se permite, no permite que las personas vean exactamente la ubicación de la nutria para protegerla, ¿verdad? Que no lleguen a cazarla. Y la de Costa Rica, pues también sería súper bueno que tampoco se publique exactamente el punto, a no ser de que sea una persona que lo solicite, ¿verdad? Y que se vea que es una persona honrada y que está tratando de ayudarles, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente ya sea iNaturalist o las otras plataformas, nos están ayudando a tomar datos. Y es que sin datos no podemos tomar decisiones, ¿verdad, Jonathan? Entonces, ya sean cámaras trampa, ya sea estos reportes de ciencia ciudadana, siempre nos van a ayudar a poder tomar mejores decisiones. Un ejemplo, y no tiene que ver tanto con la nutria, fue que el año pasado colocamos cámara trampa en Atillo, con Atillo Verde. Era un lote baldío y bueno, vimos un montón de cosas, ¿verdad? Y este año justamente se empezó a incendiar el lote. Y pues los bomberos no estaban tomando ninguna acción porque no habían vidas humanas en peligro. Entonces ellos tienen diferentes modos de accionar dependiendo de la urgencia, ¿verdad? Del incidente. Pues resulta que ahí no se quedó Atillo Verde. Karina llama a los bomberos y les enseña las fotos de todos los animales que salieron en ese lote gracias a las cámaras trampa. Y ella abogó por ellos, ¿verdad? Vean, aquí hay vida, aquí hay seres que viven. Entonces, ya con esa información, con esos datos, ¿verdad? Que se tomaron, ya los bomberos lograron ir y apagar el incendio, porque por supuesto, ahí hay vida, ahí hay seres que necesitan su hábitat, que tienen todos los días su día a día y sus costumbres y hábitos como justo nosotros los tenemos. Entonces, si los ciudadanos y los que nos escuchan el día de hoy, quieren unirse a la red, quieren ayudar más y no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Pues en su teléfono hay muchísimas herramientas con las que pueden ayudarnos a tomar datos, que si van de paseo, que si de casualidad siempre andan por ahí porque son guías turísticos o lo que sea, simplemente con un par de clics nos pueden decir. Y también de esa forma pueden aprender más de la naturaleza porque hay muchas plataformas como Merlin o, bueno, ahorita no sé cuáles otras, pero creo que sí, ¿verdad? Hay muchas plataformas tecnológicas que nos ayudan a acercarnos con la naturaleza y con esas nos ayudan a protegerlas, que es muy, muy importante. Ujú. Sí, sí, no, de hecho, y qué bonito este ejemplo. Bueno, triste el incendio, ¿verdad? Ojalá que no haya Ujú. sido de grandes dimensiones, pero que bueno, el verlo aplicado, ¿verdad? Los resultados de los trabajos que se Sí, hacen a nivel de conservación, de investigación. Este, algo muy sí. importante y que desde el principio se me Ujú, olvidaba preguntarle. Usted decía que por ser una especie amenazada, según la ujú. Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, no se ven las coordenadas, ¿verdad? Puntuales. ¿Podemos hablar un poquito más de en qué grado de amenaza está la nutria neotropical, la nutria que tenemos en Costa Rica? Para que más o menos las personas sepan qué tan amenazada está esta especie. Claro, bueno, en este momento no me recuerdo exactamente el nivel de amenaza, creo que está en mayor preocupación. Te quedo mal con el dato, lo lamento. Sin embargo, más que todo, está un poco ligado a que no hay mucha información, no hay muchos datos de cuántos individuos hay, ¿verdad? En forma libre. Y como casi nadie los investiga, tampoco hay mucha información de cómo están las poblaciones. Entonces, más allá de que si están en mayor o menor preocupación, es simplemente no hay datos para saber si están a punto de extinguirse o si más bien están tan bien que, ¿verdad? Entonces, ahorita más que todo ocupamos que haya más personas que se involucren y que las investiguen. Y es que vamos un poquito de la mano con lo que decíamos antes. Son animales sumamente esquivos, no les podemos poner collares rastreadores porque se los quitan muy rápido.
tenés que ser una persona con mucha paciencia, muchísima suerte también para poder toparlas. Y en ese aspecto es cuando usamos sus excretas, sus heces, para poder hacer ADN, ADN ambiental para ver qué están comiendo, hacerles toda una guía de dieta, etcétera. Entonces, en ese aspecto, el problema en Costa Rica es de que no tenemos suficientes datos para saber cómo están sus poblaciones. Lo que indica los datos que tenemos hasta el momento es que sí están en peligro y pues espero que no baje a la siguiente, ¿verdad? Que sería peligro crítico de extinción. Ujú. Eh, pero si continuamos con lo que estamos haciendo, destruyendo los ríos, ¿verdad? Contaminando con la cantidad de pesticidas y medicamentos que estamos haciendo, es muy probable que tal vez, continuando con esa tendencia, perdamos a la nutria en Costa Rica. Y sería algo muy triste, no solamente porque son bioindicadores y son una especie que, ¿verdad? Que nos ayudan a saber cómo está el ambiente, etcétera, ¿no? Sino porque ha sido una especie que ha existido por tantos miles de años, Jonathan. O sea, ¿te imaginas el proceso evolutivo de millones de años para que haya un mamífero semiacuático? Es impresionante, o sea, entonces tenemos que saber, entender que ellos son individuos con sus propias vidas, que sienten, que son conscientes, que tienen necesidades, ¿verdad? Y que justo como nosotros quieren seguir viviendo, nada más que no tienen las herramientas como nosotros las tenemos para cambiar tanto su ambiente y pues nosotros somos la voz y los que podemos, ¿verdad?, cambiar toda esta tendencia que estamos llevando a destrucción. Creo mucho y firmemente que en Costa Rica estamos tratando de hacer el cambio y estamos tratando de hacer la diferencia, ¿verdad? La Alianza Nacional de Ríos y Cuencas, muchas universidades, vos, yo, muchos de nuestros colegas estamos realmente tratando de alzar la voz y hacer un buen trabajo para cambiar lo que está sucediendo y hay que seguir así y hay que más bien derrocar todas esas, políticas que están saliendo, ¿verdad? Que están retrocediendo la manera en que íbamos adelantados en el mundo y pues no permitir que sucedan esas atrocidades. Ujú. Sí, no, y muchas gracias por explicarlo de esa manera, porque, bueno, de hecho, cuando hice mi tesis hace más de 10 años, estaba categorizada como datos insuficientes. O sea, lo que usted está mencionando, no había la suficiente evidencia o estudios Sí, para decir cómo está la población, qué tan amenazada está, qué tanto es el pérdida sí, de hábitat, ¿verdad? Entonces, creo que ya sí en los últimos años, 5 o algo así, 5 años por ahí, ya se pasó a una sí. categoría de amenaza, pero todavía sigue existiendo un vacío de información Sí. y todas estas iniciativas como las que ustedes están llevando son súper Ujú. importantes. Y de ahí le Sí. iba a preguntar, Ujú. ¿qué es la Fundación Internacional para la Sobrevivencia de la Nutria? Y más o menos cómo lo trabaja usted desde Costa Rica o cómo Ujú. trabajan ellos, más que todo, sí. Claro, claro. Bueno, en ese aspecto, eh, es esa familia escocesa que ellos, bueno, los papás son veterinarios y empezaron a haber mucha problemática con las nutrias en su país, ¿verdad? Y luego empezaron a haber más problemática de nutrias en todo el mundo, entonces decidieron crear esta organización y lo que ellos hacen es que conectan con personas de diferentes áreas del mundo para darles las herramientas, por lo menos el conocimiento en monitoreo de nutrias, ¿verdad? También inclusive se puede aplicar por grants y ellos ayudan en publicación de artículos científicos, en boletines y todas estas situaciones que ayudan a que bueno, esparcir la voz sobre la nutria, ¿verdad? Entonces, actualmente en el mundo tenemos unas 13, 14 especies de nutrias. Hay asiáticas, hay africanas, hay de América. Y pues todas se enfrentan diferentes problemas, ¿verdad? En ese aspecto, lo que es IOSF, ellos de nuevo tratan de comunicarse con personas que están ya trabajando con nutrias y darles más apoyo, ya sea económico, ¿verdad? Con toda esa tendencia del sur global y el norte global, ayudando al sur global. Y bueno, después del entrenamiento, yo les pregunté si yo podía tratar de abrir la red aquí ya propiamente basada en Costa Rica. Me dijeron que sí, que de fijo, con mucho gusto. Entonces Mariela y yo tratamos de empezar un poquito aquí, un poquito allá, con el Día de la Nutria.
y ahorita la idea es como tratar de darle más auge a ese aspecto, ¿verdad? Que cualquier persona, cualquier investigador, inclusive, que si ellas están tratando de recibir un poco más de dinero para su investigación, que secuenciar ADN no es barato, ¿verdad? Entonces tal vez inclusive necesiten ayuda con ese aspecto, que se nos acerquen porque pues estamos en contacto directo con la organización internacional, que ellos ya tienen mayor capacidad de ayuda con respecto al dinero. Entonces siempre se le puede dar ese acompañamiento y pues estar conectando personas siempre es súper necesario. Al final de cuentas la ciencia es eso, ¿verdad? Ocupamos conectar, ¿verdad? Nada hacemos con solo los datos crudos, sino las transmitimos, ¿verdad? Entonces en ese punto, yo siento que lo que es IOSF Costa Rica es más que todo de divulgación científica, qué es la nutria, por qué es importante, qué hacen las nutrias, ¿verdad? ¿Por qué son tan bonitas, etcétera? Y también ser ese puente de conexión con la red internacional. El año pasado, de hecho, estaba trabajando en un centro de rescate. Recibieron una nutria bebé muy mal, muy malita. eh, y yo traté de solicitarle al grupo especializado en nutrias, ¿verdad? De la IUCN, de que nos ayudaran. Tal vez podíamos generar un manual o un protocolo de manejo de nutrias en cautiverio y o rehabilitación. No, lamentablemente no recibí respuesta. Pero yo creo que, bueno, y sabes, con mi trasfondo de manejo y bienestar animal, siempre quisiera poder crear un protocolo de buenas prácticas para disminuir interacciones negativas con fauna y si ya es muy tarde para esa fauna, ¿verdad? Y tener que ir a un centro de rescate, tener un buen protocolo de vida para ellas. Entonces, eso sería por el momento. Estamos en pañales en la red aquí en Costa Rica, somos dos, cuatro personas más o menos, y ahí vamos poco a poco. Por el momento, bueno, también imprimimos las camisas de jengibre salvaje y eso nos ayudó el año pasado a hacer lo que es todos los eventos del Día de la Nutria también. Entonces, pronto podemos mandar a imprimir más si las personas quisieran y ayudar y tener un pequeño fondo para el año que viene también. Ok, genial. Más bien, ojalá que si algún estudiante, investigador, persona preocupada por la conservación de las nutrias está escuchando Sí, este programa, puede acercarse, buscarlos, IOSF en Costa Rica, ¿verdad? ujú, Para entrar en contacto, ¿verdad? Y tener como más ese canal abierto. Este, claro. también nos decía en su perfil académico que usted estuvo siendo capacitada por ellos para el monitoreo Ujú. de nutrias. Cuéntenos un poquito sobre ese monitoreo, qué se hace, en qué Ok. consiste. Claro, es súper chiva. Bueno, en este aspecto tenés que tener equipo, ¿verdad? El equipo es tal vez un kayak, una balsa. En su momento el entrenamiento fue que bueno, nos enseñaron excretas fuera de campo, ¿verdad? Para saber cómo se ve la excreta de la nutria. De hecho, muy interesante a los que nos escuchan. Las nutrias tienen dos tipos diferentes de secreciones por el ano, ¿verdad? Ya sea las heces y las secreciones hormonales que se le dicen jelly como la gelatina en inglés, ¿verdad? Entonces nos enseñaron, ¿verdad? Cómo se ven las secreciones de esas jellies y cómo se ven las heces. Entonces el día de campo fuimos a un río, entonces todos los sistemas riverinos son diferentes, Jonathan. Entonces si aquí vamos algún día a ver nutrias, primero tenemos que saber cómo es esa cuenca, ¿verdad? Qué tan rápida es, si hay rocas, si hay mucho tronco, ¿verdad? Entonces, como todos son distintos, hay que tomarse su tiempo, andar con una pequeña balsa, un kayak, ¿verdad? Y andar muy silencioso. Ese día prefiero que ni siquiera usemos repelente ni desodorante para no tener que ya decirles a ellas, hey, estamos aquí, ¿verdad? Para que ellas no nos huelan. Entonces, usualmente lo que se hace es de que se llega, se encuentra una excreta, se pone algún marcador de tamaño, ¿verdad? Puede ser una moneda o inclusive ya una regla, se toma fotos, se puede hacer recolección parcial para ver la dieta y también tomar ya sea su ADN de esa excreta. Hay veces que se recomienda simplemente dejarla. Usualmente las jellies se dejan porque esas son muy importantes para ellas en respecto a territorio y comunicación, ¿verdad? No queremos que hayan nutrias que invadan el territorio de otras y haya un conflicto. Entonces, en este aspecto sí sería uno anda por el río buscando esas jellies. Se pueden poner cámaras trampa en madrigueras.
Se buscan huellas también y entonces depende de la cantidad de excretas que vos encontrés en cierto tiempo, en cierta distancia, se puede también hacer como una estimación de la población, no es 100% verídico. Sin embargo, sé que en Tortuguero los investigadores de, ay, ¿cómo se llamaban? Qué pena. Los de Caño Palma, ajá, ellos hicieron ADN de las excretas y encontraron varios individuos y su relación entre ellos inclusive y cuántos ellos migraron, ¿verdad? Para no tener que estar en el mismo territorio que la mamá y poder reproducirse con otros que no son de la misma grupo familiar. Entonces, con estos datos, ya una vez que llegas al laboratorio, procesas para ver cuál individuo es quién, procesas para ver qué especies de peces o crustáceos están alimentándose, ves si hay medicinas, pesticidas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero lo que mis colegas en el entrenamiento en México, ¿verdad? Con IOSF, dicen es que muy pocas veces en su vida han visto nutrias, que no es tan común porque son muy esquivas, que lo que más ves son las heces, ¿verdad? Y que vos aprendes a trabajar con eso porque es la mejor indicador que tenés. Las heces también te dicen qué tan sanas están ellas, ¿verdad? Y muchos otros indicadores, pero para eso ocupamos tecnología y la secuenciación de ADN a veces es un poco cara. Acá en el país es inclusive mejor mandar a Corea del Sur a secuenciar. Y pues sí, entonces si algún explorador, una persona que quiera ir de casualidad algún día a toparse alguna nutria, pues silencio, tratar de andar con mucha paciencia, agua, comida y definitivamente no andar mucho perfume y esas cosas porque las van a repeler desde el inicio. Y pues si llegan a ver nutrias en sus comunidades, que nos avisen para ir a poner cámaras trampa, ir a ver cómo está la comunidad y en algún futuro ojalá hacer esta recolección de datos y poder secuenciar y saber cuáles individuos y cuántos hay por ahí. No, qué bonito. Y qué bonito también explicarle a la gente que para hacer este tipo de ciencia no siempre ocupamos al animal, ¿verdad? Ujú. Muchas veces se Sí, tiene en mente que el biólogo necesita capturar el jaguar, necesita capturar la nutria, sí, lo que sea para saber que está ahí y estudiarlo, pero claro. hay unas formas indirectas que no se está afectando a la nutria Ujú. y se conoce un Exacto, montón, hasta lo que come, ¿verdad? Literalmente exacto, se sí, sabe de todo, hasta su estado de salud. Entonces, por muy supuesto. bonito, muy interesante. Em, ¿Qué tal, Alexa, si nos cuenta qué Ujú, preocupaciones existen con respecto a la nutria y cómo porque ya hablamos de amenazas, pero cómo las podemos, solventar o cómo podemos ayudar cada uno de las personas que vivimos en Costa Rica desde nuestros claro, hogares, si viven en zonas en las que se han reportado nutrias, qué pueden hacer, ¿verdad? Para claro, ayudar a su conservación, a su divulgación. claro, por supuesto. Uf, ok, creo, y lo primero que se me viene a la mente es un adecuado manejo de los desperdicios que tenemos en nuestros hogares y día a día. O sea, todos los días producimos basura y es muy importante saber qué es basura realmente y qué no lo es. Por ejemplo, en nuestras casas podemos muy bien todos tener composteras giratorias, composteras de suelo y esa forma de devolverle los nutrientes a la tierra, ¿verdad? Y no mandar un montón de peso al basurero. La otra cosa es de que lo que no es compostable, hay cosas que sí son reutilizables, hay cosas que pueden ser reciclables, ¿verdad? Y hay cosas que tienen que tener un manejo adecuado. Entonces, en ese aspecto, si no quieren hacer ningún tipo de reciclaje o separación porque están muy cansados, no tienen el tiempo, es difícil, lo que sí, por favor, les pido a los que nos escuchan es de que las baterías y cualquier residuo electrónico que ustedes tienen lo separen y lo lleven a un lugar adecuado, porque esos equipos van a ser cosas terribles, ¿verdad? Lo que sucede es de que todos los sistemas eléctricos tienen alambres y metales, etcétera, que ellos una vez que se mojan van a empezar a soltar ya sea sus propios elementos, iones u otras cosas que con la lluvia y todo van a caer, van a empezar a ser absorbidos por la tierra. Entonces eso eventualmente cae a los mantos acuíferos
y eventualmente contaminamos toda una cuenca. Entonces, para ayudar a la nutria, lo que mejor podemos hacer ahorita es darle un mejor manejo a nuestros residuos. Si viven cerca de un río, por favor, tratar de limpiarlo. Si ven que hay gente que tira, poner un rótulo, ¿verdad? Como aquí no se puede botar basura. Hacer campañas de limpieza de ríos, ¿verdad? Saber que es importante no tirar las baterías al basurero, porque esas baterías van a hacer un gran daño ecológico. Y lo segundo es, pues, en este aspecto, hablar con las personas de que las nutrias existen. Muchas veces, insisto, la gente no sabe que es una nutria o que tenemos nutrias en Costa Rica. Entonces, ya una vez que conocemos que existen las nutrias, ¿verdad? Los perritos de agua, ya las personas pueden estar anuentes o con más capacidad de ayudarles en otras formas. Y creo que ya de tercero es utilizar nuestro voz y voto como ciudadanos de solicitarle, es más, exigirle a nuestro gobierno que tome mejores medidas en tanto vida silvestre como la protección del agua, ¿verdad? Hay un deber humano que es el velar, el observar la constitución política. ¿Qué significa esto? Eso significa que si vemos que hay algo que está sucediendo a nivel sistemático o nivel civil que no va de acuerdo a la constitución política, que es ilegal, nosotros podemos pues levantar la voz y hacerlo parar, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O cómo mejor interpretarlo. Nuestra constitución política dice en el artículo 50 que los costarricenses tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente saludable. Y pues si estamos viendo cerca de un río contaminado porque hay una chanchera más arriba o porque hay una fábrica que está tirándole pintura al río, ¿verdad? O un mecánico que también le tira el aceite, eso es ilegal. Y no tienen que tener miedo a reportarlo porque todos merecemos vivir en un ambiente sano. Y no solamente los humanos, sino que también todos los seres. Y de hecho hay una frase que quería comentarte. Estoy leyendo un libro que se llama Ecoanimal. Es demasiado bueno, es de Marta Tafala. Y ella habla mucho sobre cómo es de que los humanos no vemos, no apreciamos a ciertas cosas en nuestro ambiente o en animales que no son bonitos, ¿verdad? O en ecosistemas que no son bonitos. Y en un momento dice lo siguiente, los ríos no nos pertenecen a nosotros, sino que son la fuente de vida de la que dependen todos los habitantes de cada ecosistema, ¿verdad? El río que pasa por nuestro condominio, qué lindo, pero es que no solamente es mío, o sea, ese río también es de todos los que están alrededor. Y es importante saber que no solamente los costarricenses somos los humanos, sino también son los coyotes con los que vivimos, las nutrias con las que vivimos. Y tenemos que asegurarnos que nosotros hacemos un ambiente limpio para ellos porque ellos no tienen la capacidad, ¿verdad? De ir De ahí alzar y la poner una voz. queja. Sí. Exacto, somos nosotros los responsables. Es como cuando tenemos bebés, ellos no pueden decir si están enfermos o no, nosotros tenemos que Ujú. asegurarnos que estén saludables. Es lo mismo con la fauna silvestre. Ellos no saben mejor, somos nosotros los que les ponemos una jaula y tenemos que asegurarnos que estén bien, ¿verdad? O somos nosotros los que les contaminamos el río o les acortamos el río y tenemos que asegurarnos que estén mejor. Bueno, alzar la voz y tomar más acciones Alzar con la las voz. herramientas legales y demás. Bueno, Claro. muchísimas gracias, Alexia, por este momento tan ameno de hablar sobre esta especie, sobre la nutria. Claro. También le agradecemos a nuestros escuchas y las personas que nos siguen por el Facebook Live y les esperamos todos los sábados a las 11 a.m. en el programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Saludos. Muchas gracias, Jonathan. Bonito sábado. Que pasen muy bien. Un placer.